quiero agradecer a todos por estar aquí. Y bueno, espero no tener problemas. Ya voy a presentar mi trabajo. Permítame tantito. ¿Sí? Listo. ¿Pueden, sí están viendo mi pantalla? ¿Me podrían decir, por favor? Sí, sí les vemos. Sí, yo lo estoy viendo. Ok, muchas gracias. Pues bueno, después de todos estos inconvenientes, ¿qué les parece si ya empezamos de una vez? A ver, permítame, creo que está cargando la presentación. Y listo. Pues bueno, el título de mi proyecto es Simulación del desempeño de antenas RF para imagenología translacional por resonancia magnética. Y bueno, Se escucha. Creo que Rodrigo, escucharlo también. Se quedó. Rodrigo, no te escuchamos. ¿Escuchas tú? No, creo que no escucha. ¿Escuchan? ¿No? Muy poco. Casi no. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Listo. Sí. Pues bueno, no sé desde dónde no me escucharon, pero empecemos. El título de mi proyecto es simulación del desempeño de antenas de radiofrecuencia para imagenología translacional por resonancia magnética. En casi todos los escáneres de resonancia magnética modernos, el factor que define la calidad de los resultados más que ningún otro es la antena de radiofrecuencia. Entonces, entre los numerosos diseños prácticos de antenas de radiofrecuencia para imágenes, las antenas jaula de pájaros son la opción más popular desde los sistemas de campo bajo hasta los sistemas de campo alto. Entonces, el desarrollo de una antena de radiofrecuencia con un rendimiento mejorado sigue siendo una misión importante y muy desafiante en la resonancia magnética. Es por eso que nosotros propusimos modificar el diseño estándar de antena jaula de pájaros, agregando pétalos circulares en las piernas y reduciendo el número de estas. Se realizaron simulaciones numéricas de campos electromagnéticos, parámetros S y tasas de absorción específica de este nuevo diseño, y además como forma de comparación se realizaron las simulaciones de una antena jaula de pájaros de 8 piernas. Pero antes, entre las diversas partes del sistema de resonancia magnética, las antenas de radiofrecuencia todos los experimentos de resonancia magnética van a requerir de una antena. Y bueno, veamos la figura A. Los espines de una muestra, al ser sometidos a un campo magnético, se alinean en dirección de este. Una forma útil de visualizarlo es a través de un vector de magnetización. Así englobamos todos los espines que puede tener una muestra, que pueden ser miles de espines, ¿no? Miles de millones. Entonces, es una forma útil de visualizarlo. Y aquí es el punto importante, porque la técnica de la resonancia magnética se fundamenta en la manipulación de ese vector de magnetización. Entonces, aquí entran las antenas de radiofrecuencia. Estas antenas de radiofrecuencia van a establecer un campo magnético alterno en la dirección perpendicular al campo magnético estático principal, que se conoce como campo V0. Este campo V1 va a excitar los espines de la muestra a una frecuencia de radio específica, que se conoce como frecuencia del Larmor. Los espines así pasan de un estado estable a un estado inestable de mayor energía. Y bueno, ¿qué pasa después de la aplicación del campo magnético B1? Bueno, los espines tienden a liberar la energía absorbida a la misma frecuencia del Larmor. Esta energía liberada se conoce como decaimiento libre inducido o FIT, que en pocas palabras es la señal de la resonancia magnética. Y es por eso que se pueden diseñar dos tipos de antenas de radiofrecuencia
para la detección de esta señal de resonancia magnética. Las antenas de superficie y las antenas de volumen. La elección de estas antenas está en función de la aplicación que se les dé, tomando en cuenta el cociente señal-ruido, la uniformidad del campo magnético en el área o volumen de interés y el factor de calidad Q. Bueno, las antenas de superficie, estas se ocupan en experimentos, se colocan directamente sobre la superficie de la muestra, se utilizan en experimentos donde se requiere una alta sensibilidad, pero se sacrifica la homogeneidad del campo. Los diseños convencionales los podemos ver en la figura A, que es de forma circular y de forma rectangular. Suelen estar curvadas para ajustarse mejor a la muestra. Además, se pueden hacer agrupaciones de antenas de superficie, como se muestra en el sello B. Estas agrupaciones de antenas traen consigo los beneficios de una alta sensibilidad, pero también estas agrupaciones de antenas son altamente inhomogéneas. Y bueno, las antenas de volumen. Las antenas de volumen están diseñadas para proporcionar una sensibilidad homogénea en todo el campo de visión, en todo el interior de la antena. El diseño más popular para aplicaciones preclínicas y clínicas es la antena jaula de pájaros. Con altas intensidades de campo y por la forma de la distribución de corriente en los elementos conductores que forman el diseño, permite tener patrones de campo eléctrico distintivo para este tipo de antenas, es decir, altas intensidades en los bordes, bajas en el centro, lo que se traduce directamente en una reducción de la deposición de la energía justo adentro de la antena, y eso es bastante bueno porque si metemos una muestra, si metemos una persona, queremos eso, que exista muy poca energía depositada. Bueno, estas antenas también conservan la homogeneidad del campo y la sensibilidad, pero tienen un cociente señal-ruido pequeño, debido a la inductancia mutua de los elementos que conforman el arreglo. La antena jaula de pájaros convencional o estándar está constituida por un número par de segmentos rectos, conductores, de dimensiones similares, que son conocidos como piernas o peldaños. Para realizar la estructura cilíndrica de esta antena jaula de pájaros, estas piernas o peldaños están cortocircuitadas en ambos extremos por dos anillos conductores. La antena jaula de pájaros la podemos ver como un circuito LC, en el que la inductancia la satisfacen las piernas y los anillos, mientras que los capacitores se utilizan para satisfacer la necesidad de la capacitancia. Y precisamente con base en la ubicación de estos capacitores en el circuito eléctrico de la antena, se pueden definir tres tipos o configuraciones de antena jaula de pájaros. Y estas son pasabajas, los capacitores se encuentran en las piernas; pasa altas, los capacitores se encuentran en los anillos conductores; y la combinación, el sistema híbrido, digamos, los capacitores se encuentran en los anillos conductores y en las piernas. La evidencia experimental muestra que una antena jaula de pájaros con más piernas ofrece una alta uniformidad de B1. Y eso es bastante bueno. Si metemos una muestra, si metemos una persona, se van a excitar los espines de forma homogénea de toda la muestra. Y esto es bastante bueno porque se va a ver reflejado en la imagen por resonancia magnética. Pero un diseño así es más difícil de construir. El efecto de agregar más piernas, más capacitores, ¿qué pasa? Aumenta el ruido. Y también otra cosa bastante interesante es que va a haber una inductancia mutua, y no solamente es eso, sino se va a generar una resistencia, va a haber una contribución de la resistencia por la inductancia mutua. ¿Qué otra cosa podemos ver en estos diseños? Pues bueno, también tenemos que dejar espacios o huecos para colocar los capacitores en la estructura. ¿Y cómo se ponen? Pues se tienen que soldar. Entonces, estos espacios, estas soldaduras pueden afectar severamente los patrones de uniformidad que es capaz de otorgar esta antena jaula de pájaros. Entonces, es por eso que necesitamos buscar nuevas alternativas a estos diseños más complejos. Una antena que sea capaz de proporcionar una alta uniformidad, una correcta sensibilidad, capaz de reducir la deposición de la energía, pero que tenga pocas piernas. No sé, por decir algo, la popular antena de 16 o hasta la de 32 piernas, que presenta un alto cociente señal-ruido, es la meta de los nuevos diseños de antenas jaula de pájaros, antenas de radiofrecuencia en general. Y bueno, es aquí donde entra mi trabajo.
Se propuso en ese trabajo modificar la antena jaula de pájaros estándar o convencional, agregando pétalos circulares, siguiendo las nociones desde 1988 que Mansfield propuso con su famoso resonador pétalos. Entonces, desde ahí ya tenemos estas nociones de la utilidad de los pétalos. Y bueno, otra cosa bastante importante en la implementación de mi trabajo es la reducción de las piernas y el número de capacitores empleados en el diseño. Y bueno, para analizar esta nueva configuración, esta configuración novedosa de antena jaula de pájaros, los métodos numéricos o computacionales son la mejor alternativa. Y es por ello que estos métodos numéricos o computacionales se utilizan para discretizar las estructuras y calcular los campos electromagnéticos. El software de simulación implementado en este trabajo fue el CST Microwave Studio versión 2020. Este es un software de simulación que se basa en la técnica de elemento finito, la técnica de integración finita y el método de matriz de línea de 3 dimensiones. Además, cuenta con dos mallas disponibles, hexaédricas y hexaédricas TLM, que es una forma en que discretiza el espacio. Además, en la animación, con la herramienta PAX, lo que me permite dibujar el modelo 3D exacto de mi antena jaula de pájaros. Cuenta con una amplia biblioteca de materiales para conductores, cuenta con los puertos discretos que son resistencias, capacitores, diferentes fuentes de excitación y muchas otras características en una sola plataforma. Y bueno, hoy en día no existe una metodología que el constructor de antenas de radiofrecuencia pueda seguir. No existe una receta de la cual nos podemos guiar para construir las antenas. Y este es un problema bastante grande para el constructor novato de antenas de radiofrecuencia. Es por eso que yo les propongo un plan. Vamos a seguir este plan. Les voy a platicar un poquito más al respecto. Pero la primera parte es conocer las herramientas con las que voy a trabajar, las herramientas con las que voy a hacer mi diseño de antena de radiofrecuencia. Después, ¿qué podemos hacer? Ahora sí, empezar a construir el modelo 3D de la antena. Bueno, les muestro un video corto del proceso. Lo primero que se hace es seleccionar una plantilla disponible, definir ciertos valores y definir los monitores en los cuales se va a empezar a trabajar. Una vez adentro del software de simulación, propiamente dicho, pues ya podemos modificar las propiedades de fondo, asignar un marco de referencia y listo. Ya con esto podemos empezar a construir nuestro modelo 3D de antena jaula de pájaros. Lo primero que yo hice fue construir el primer anillo conductor. Se abre una ventana emergente donde se cambian todas las dimensiones, se modifican las dimensiones de esta figura, que es un cilindro. Otra ventana emergente para cambiar las propiedades del material y queda definida la estructura. Del lado izquierdo podemos ver que también queda definida la figura en el árbol de navegación. Todas las nuevas figuras van a quedar ahí. Y bueno, ¿qué sigue? Pues construir el cuerpo de la antena, nuevamente seleccionando la figura cilindro. Y por último, el segundo anillo conductor. Se abre la ventana emergente, cambiamos las dimensiones, el material ya está por defecto que es cobre puro y listo. A continuación les muestro un poco más de mi metodología creando estructuras de vacío, en esencia aprovechándome de las herramientas. Fue construir un bloque. Cambié las dimensiones de este bloque con toda la intención de que intersecte con el cuerpo de la antena. De esta forma, aprovechando la suma booleana y las propiedades del material vacío o normal, puedo quitar esa sección de mi antena. Y así fui como creé las piernas. Bueno, una vez terminado el modelo 3D de la antena, como lo mencioné en mi reporte, y bueno, aquí también para los invitados que están, pues utilicé la cosimulación, que es una forma de dividir el circuito, la estructura en múltiples secciones o bloques que se resuelven por separado, pero que se vuelven a combinar al final para darme un solo resultado. Además, les estoy mostrando la vista en el esquemático, el armado del circuito, el bloque principal que es la antena de radiofrecuencia, los capacitores y las conexiones a tierra. Y listo. Ahora sí les muestro el diseño 3D de la antena jaula de pájaros convencional o estándar de 8 piernas. Les señalo los capacitores empleados, las conexiones a tierra. Esta es la antena de referencia para poder construir y para poder comparar mis resultados con el nuevo modelo propuesto. Les muestro los puertos, el puerto 1 y el puerto 2 de color amarillo que se utilizan para alimentar a la antena tal cual.
y este circuito de ajuste. Ese es un circuito de ajuste de impedancia basado en el artículo Simulación de una antena jaula de pájaros pasabajas. Este está dentro de los métodos o técnicas de ajuste de impedancia. En general consiste en agregar o cambiar capacitores en paralelo en las piernas o en los anillos conductores, y también consiste en cambiar la estructura, modificarla un poco, es decir, ajustar la longitud de las piernas, moviendo los anillos de los extremos, o cambiar el ancho de las piernas y de los anillos. Bueno, una vez ya tengo todos los resultados de mi antena 8 piernas, ya tengo la metodología para construirla, procedo con la nueva configuración, que es la antena pétalos. Me basé en mis resultados, en los valores de capacitores, en los valores del circuito de ajuste de impedancia. Y bueno, estamos viendo la vista esquemática. Nuevamente, el bloque principal es la antena de radiofrecuencia, los capacitores, las conexiones a tierra, y además les pongo el ejemplo de la colocación de un puerto externo para alimentar a la antena. Y finalmente tenemos el diseño en la vista 3D de la antena pétalos, de la antena de 4 piernas, o como personalmente me gusta llamarla, antena pétalos, las dimensiones de la misma, los capacitores empleados. Como pueden ver, está en una configuración pasa altas, los capacitores se van a poner en los anillos conductores, son menos capacitores empleados, los puertos externos para alimentar a la antena y el circuito de ajuste de impedancia, nuevamente basado en los resultados de la antena 8 piernas y en lo propuesto por el artículo Simulación de una antena jaula de pájaros pasabajas. Otro punto interesante aquí es la conexión de estos dos puertos, ya que no se hizo de manera arbitraria. Veámoslo como un reloj de manecillas. A las 12 horas se conectó el puerto 1, a las 3 horas se conectó el puerto 2, de esta forma. A ver, no se pone. Ahí está. Ok, de esta forma, y agregando un desfase de 90 grados entre las señales, se logra una polarización circular que es ideal para este tipo de estructuras. Esta forma de alimentar a la antena es la forma de cuadratura, se le llama cuadratura. Bueno, antes de tan siquiera pensar en nuestra frecuencia de interés, la frecuencia del Larmor, que corresponde al campo magnético estático en donde se va a adquirir la señal de 300 MHz, para nuestro caso, pues hay que evaluar nuestra antena. Y este es el paso más tardado de toda la metodología que les estoy proponiendo. Tenemos que evaluar la antena y ver todos los modos que se presenten alrededor de nuestra frecuencia de interés. Evaluar todos, y tenemos que observar en cuál de todos esos modos se proporciona la mejor uniformidad, la mejor sensibilidad en el interior de la antena. Bueno, para que esto quede un poco más claro, les traigo un ejemplo. Tenemos dos modos que se encuentran alrededor de nuestra frecuencia de interés, de 300 MHz. El primero de ellos está a 252.7 MHz y el segundo a 341.6 MHz. Gracias a las herramientas que tiene el software disponible, podemos ver la representación vectorial o los mapas de contorno, que personalmente es lo que me gusta más, para hacer una inspección visual y así poder definir cuál es el modo con el que vamos a trabajar. Esta es la única forma o la metodología que podemos tener. Entonces, yo les muestro la animación a 341.6 MHz de ese modo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Vemos que en el centro de la antena se presenta una zona de baja intensidad de campo magnético. ¿Y eso en qué se va a traducir? Si metemos una muestra biológica o una persona, no se van a excitar de forma homogénea los espines de esa muestra. Y la imagen va a presentar artefactos. Entonces este modo no nos sirve. De plano no nos sirve. No tenemos que trabajar con este modo. ¿Qué pasa a 252.7 MHz? Es un cambio bastante notorio, ¿no creen? Justo en el interior de la antena el campo magnético es homogéneo y eso es lo que queremos. Si metemos una muestra a una persona, se van a excitar de forma homogénea todos los espines de esa muestra. Entonces podemos decir que el modo que está a 252.7 MHz es el modo con el que tenemos que trabajar.
a través de esta inspección visual. Lo que sigue es el ajuste de impedancia y el sintonizado a 300 MHz. Cosa que se dice fácil, pero es bastante complicado. Y bueno, los primeros resultados tal cual son los dos diseños de las antenas jaula de pájaros. Del lado izquierdo tenemos la antena jaula de pájaros convencional o estándar de 8 piernas. Está cargada con un fantoma esférico lleno de agua de mar. Del lado derecho tenemos la antena pétalos, la famosa antena pétalos. Son 4 piernas y por cada pierna tenemos 4 pétalos. Está cargada con un fantoma esférico lleno de agua de mar. Y ahora sí, analicemos los resultados de parámetros S. Estos parámetros S o de dispersión, en pocas palabras, describen el comportamiento de un sistema de N puertos, una antena de radiofrecuencia que tiene 2 puertos, como les mencioné. Entonces, para este tipo de análisis funcionan bastante bien. Entonces, les voy a mostrar los resultados primero sin fantoma y después vamos a ver qué pasa con el fantoma. Les traigo las cartas Smith, que es una forma de visualizar la impedancia en función de la frecuencia. Y empecemos. Vamos a analizar primero los parámetros S11 y S22. En estas dos gráficas, el parámetro S11 queda enmascarado por el parámetro S22, pero siguen el mismo comportamiento, al igual que en la carta Smith. Entonces yo nada más les estoy mostrando el S22 en ambos casos. ¿Qué estamos viendo? Estos parámetros nos indican el ajuste de impedancia. Y una manera de poder relacionarlo a través de la gráfica de parámetros S es a través de la penetración. La penetración de la antena 8 piernas es alrededor de menos 26 decibeles y la antena pétalos presenta una penetración de alrededor de menos 30 decibeles. Cosa que en la teoría se dice que al menos debería ser menos 20 decibeles. Entonces cumplimos muy bien esa parte. Otra cosa que podemos analizar es el ajuste de impedancia. Necesitamos un ajuste entre la antena de radiofrecuencia. Ok, veámoslo mejor como 3 partes. El sistema de resonancia magnética que está alimentando, que es el que me va a dar la corriente para alimentar a la antena de radiofrecuencia, el cable coaxial y la antena de radiofrecuencia. Entonces, debe de haber un ajuste de impedancia, debe de haber una adaptación correcta entre la antena de radiofrecuencia y el cable coaxial. ¿Esto para qué? Para que exista la transferencia máxima de potencia, y eso se va a ver reflejado directamente en los resultados de resonancia magnética. Claro, hay otras cosas del por qué también es importante el ajuste de impedancia, eso lo podemos discutir después. Pero de momento quédense con eso. Entonces, lo podemos confirmar con las cartas Smith. Vemos que estas cartas Smith están normalizadas a 50 ohms y en ambos casos, para la antena 8 piernas y para la antena pétalos, se aproxima a 50 ohms. No es 50 ohms, eso que quede claro. Cosa que del todo no está bien, pero de momento brinda los mejores resultados, la mejor uniformidad de pájaros. Entonces, por eso los dejé así. Ahora, hay que analizar los parámetros de transmisión, que es el parámetro S21, que nos indica la ganancia o la pérdida entre los puertos de entrada y salida del sistema, que tal cual es la antena de radiofrecuencia. Aquí, en estas dos gráficas, queda enmascarado por la línea azul del parámetro S12. Entonces, ¿qué nos indica que se vaya a cero? Bueno, nos indica, lo podemos ver como una transferencia eficiente desde el cable coaxial o desde el sistema de resonancia magnética hacia la antena de radiofrecuencia. Entonces está muy bien. Ahora, analizando el siguiente parámetro, el S12, que nos indica la medida del aislamiento inverso o cuánta energía fluye en sentido contrario. Ok, ¿eso qué significa? Toda la energía que podría fluir desde la antena de radiofrecuencia al sistema de resonancia magnética. Aquí también es bastante importante el ajuste de impedancia, porque si no hay un correcto ajuste de impedancia, ese retorno de energía podría originar una onda estacionaria en el cable coaxial, y si tiene la suficiente potencia, podría llegar al sistema de resonancia magnética y valió. Podría dañarlo severamente. Entonces no queremos eso. Queremos que exista un buen aislamiento entre los puertos. ¿Y qué estamos viendo aquí? En la línea azul.
que efectivamente, al tenderse a cero no hay reflexiones de energía en ambos casos. Entonces, estos resultados sin fantoma nos están indicando que la configuración por sí sola de ambas antenas, con el circuito de ajuste de impedancia, con los capacitores, está funcionando bastante bien. Es una alternativa bastante viable. Pero veamos qué pasa con el fantoma. Bueno, con la implementación de un fantoma esto cambia bastante. No hay una buena penetración. La penetración es alrededor de menos 5 decibeles para la antena de 8 piernas y para la antena pétalos es alrededor de menos 10 decibeles. No hay ajuste de impedancia, esto lo podemos corroborar directamente en las cartas Smith, ni siquiera se acerca al 1 en ambos casos. Entonces, una explicación de este fenómeno puede ser debido al material utilizado como fantoma, ya que al tratarse de agua con una gran cantidad de iones, hidrógeno, pues existe una mayor disipación de energía, lo que provoca una interacción entre los puertos, y esto se ve reflejado directamente aquí. Esta interacción entre los puertos, ya que se trató de un fantoma de agua de mar, pues se ve reflejado este comportamiento. Otra cosa interesante que hay que observar aquí es que este modo principal no hubo un gran corrimiento de la frecuencia. Si se dan cuenta, la antena de 8 piernas quedó en 298.80 MHz y para la antena pétalos alrededor de 298.30 MHz. Entonces, este corrimiento ya nos está indicando algo bastante interesante. Es decir, yo voy a meter mi muestra a mi antena, yo con los valores de los capacitores, ya con el ajuste de impedancia. Entonces, yo no voy a estar cambiando los valores de los capacitores cada vez que introduzca una muestra diferente a mi antena. ¿Por qué? Porque eso podría dañar severamente. No solamente estamos tocando la antena de radiofrecuencia, eso podría afectar, estamos quitando los capacitores, estamos quitando las soldaduras, poniendo nuevas soldaduras. Esto podría afectar severamente los patrones de uniformidad del campo magnético. Entonces no conviene hacer eso. En todo caso, lo que podremos hacer es hacer una revisión de este circuito de ajuste de impedancia. Entonces podría estar la explicación ahí, pero por sí solo quiero que se queden con eso. Con la implementación de este fantoma por sus propiedades, el comportamiento se ve reflejado aquí. Es eso, realmente esa es la explicación, el material utilizado como fantoma. Pero sin duda habría que checar el circuito de ajuste de impedancia. Bueno, ahora les muestro los mapas bidimensionales de campo eléctrico. La forma en que los vamos a comparar es antena pétalos versus antena 8 piernas en 3 vistas que me ofrece el software de simulación. ¿Qué estamos viendo aquí? Quiero que hagamos una inspección visual. Quiero que todos veamos las 3 vistas. En especial de la antena pétalos, que es la que más nos interesa, ¿no? Para ver cómo se comporta. Entonces la antena pétalos presenta una zona de baja intensidad justo en el centro y se repite en la vista sagital y en la vista coronal. Se parece a la antena 8 piernas, ¿no creen? Se parecen estos dos patrones. Tal vez en la vista transversal no tanto, pero veamos qué pasa con la implementación de un fantoma. Híjole, aquí cambian bastante las cosas, ¿no creen? Se presenta el patrón característico de la antena jaula de pájaros. Altas intensidades en los bordes, bajas intensidades en el centro. Y para la antena pétalos, a través de esta inspección visual podemos decir que está brindando patrones de campo eléctrico que son similares a una antena de más piernas. Y otra cosa interesante que quiero que vean es que la antena pétalos, justo en el diámetro de todo el fantoma, se presentan zonas de baja intensidad de campo eléctrico en comparación a la antena de 8 piernas, que en el interior todavía del fantoma presenta altas intensidades. Eso se va a producir en una reducción de la deposición de la energía de la antena pétalos. Pero, ok, es comprensible, esta es una inspección visual y no lo puedo demostrar. Entonces, nuestro método cuantitativo
Ahí está. ¿Sí, sí, se me escuchan? Ya te estamos escuchando de nuevo, bueno, yo. Yo Sí, te estoy ya. escuchando, sí. Sí, Sí, también. Sí, también sí, de ¿me nuevo. escuchan? Ah, ok, muchas gracias. Pues bueno, lo que les estaba ¿sí? Lo que les estaba platicando es que nuestra forma cuantitativa de ver esto, para formalizar esto, es a través de la evaluación del campo eléctrico a lo largo de una línea. Y eso es lo que se hizo. Entonces, esta línea se con todos mis resultados. Todavía no carga la diapositiva, entonces permíteme tantito. O ya la están viendo, no sé si me podrían decir. Ya está, ya. Ok, bueno, listo. Entonces, a través, esta es nuestra forma cuantitativa de ver este asunto. No solamente estamos comparando la distribución del campo eléctrico a lo largo de esta línea, sino también su intensidad, claro está. ¿Qué vemos aquí? En la vista transversal de una antena. Imagínense que la estamos viendo desde arriba, entonces esa es la vista transversal. Estos patrones por sí solos son bastante extraños, en cierto modo. La antena pétalos tiene este comportamiento, altas intensidades hacia los bordes, parece que tiene el comportamiento, bajas en el centro. Y por sí solo esta gráfica no está mal, no es un sinónimo de un error o complicaciones, al contrario, es resultado de la propia geometría de las antenas. Pero ¿qué pasa con la implementación de un fantoma? Bueno, ya vimos que esto cambia radicalmente. Y aquí confirmamos varias cosas. Lo primero es que estamos viendo la distribución del campo magnético, del campo eléctrico, perdón, a lo largo de esta línea. Y vemos que se conserva este patrón característico. La antena pétalos presenta este patrón, altas intensidades en los bordes, bajo hacia el centro de la antena. Entonces, aquí tenemos tres conclusiones que son muy fuertes. ¿En qué sentido? En que la antena pétalos es capaz de igualar los patrones de distribución del campo eléctrico de una antena de más piernas. ¿Qué otra cosa observamos? Que la intensidad del campo eléctrico es menor en la longitud de la línea, que es el diámetro del fantoma. Entonces, ¿eso se va a traducir en qué? En una reducción de la deposición de la energía. Entonces, la antena pétalos nos está brindando patrones que son comparables a los de una antena de más piernas y presenta una reducción de la deposición de la energía. Ahora las notas bidimensionales de B1. Bueno, ¿qué podemos ver? Realmente los patrones son los esperados y no hay... Disculpen, los patrones son los esperados y justo en el interior de la antena de jaula de pájaros se presenta una uniformidad de campo magnético. A través de esta inspección visual ya podemos darnos una idea que la antena pétalos sí presenta patrones de campo magnético V1 similares a los de una antena de más piernas. Pero veamos el efecto de Gray fantoma. ¿Ven algún cambio? ¿Ven diferencias entre la y sin fantoma? Creo que todavía no se ha puesto la diapositiva, entonces espérenme tantito. Bueno, mientras les voy platicando, pues realmente no hay ningún cambio, o hay cambios muy... no se perciben cambios a través de esta inspección visual. Lo que podría es pues precisamente tenemos esta forma cuantitativa de evaluar el campo V1 a través de, a lo largo de una línea, ¿no? Entonces, me parece que ya están viendo la diapositiva, entonces, lo que les comentaba, justo en el centro de las antenas se presenta una correcta y intensidad, pero terminemos de formalizar esto. Lo mismo, la misma longitud, misma posición, en la vista transversal. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, me parece, no sé si ya la están viendo, ahí está, creo que ya la están viendo. La antena pétalos presenta una distribución de V1 a lo largo de esta línea, que es muy similar a la antena, la antena pétalos, es muy similar a la antena de 8 piernas. Y más que eso, presenta una mejora de la sensibilidad. Veamos el efecto de agregar el fantoma. Entonces aquí tenemos dos cosas bien fuertes.
Lo primero es que la antena pétalos es capaz de proporcionarnos la distribución de B1 similar, una distribución de B1 similar a una antena de más piernas. Y más que eso, es capaz de mejorar la sensibilidad. Bueno, también se hicieron, los resultados se obtuvieron, los resultados del TAE 1 gramo o SAR, de ambas antenas cargadas con un fantoma esférico lleno de agua de mar. ¿Qué estamos viendo? Vámonos a la figura A. ¿Se acuerdan de los patrones de campo eléctrico? Pues aquí se ven reflejados, directamente aquí se ven reflejados. ¿Por qué? Bajas intensidades en el centro, altas hacia los bordes. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque el TAE depende directamente, es directamente proporcional, concuerda muy bien. Entonces ya tenemos otra cosa, la antena pétalos concuerda muy bien con las distribuciones del TAE, 1 gramo, con respecto a una antena de más piernas, y de hecho con la de diversas publicaciones de antena jaula de pájaros de 4, de 8, de 16 hasta la de piernas. En la figura B, las 3 pistas, transversal, sagital y coronal, altas intensidades en los bordes, bajas en el centro. Y bueno, se calculó el TAE en un subvolumen que yo definí, y este fue el TAE máximo para la antena de 8 piernas de 3.20, el TAE 1 gramo total para la antena de 8 piernas fue 2.15. Para la antena pétalos se presenta un TAE máximo de 2.09, y para la antena pétalos el TAE 1 gramo total de 1.02. Entonces estamos viendo que estas tendencias globales del TAE cumplen muy bien con lo reportado, cumple muy bien con respecto a la antena de 8 piernas y a lo reportado de diversas publicaciones. Pero claro, sin duda yo les tengo que decir que la verdad estaría muy bien trabajar con materiales con propiedades más apegadas a la realidad, porque de esta forma podemos mejorar la predicción de la deposición de la energía en configuraciones biológicas, por ejemplo, hueso, tejidos, órganos, etcétera, y poder tener una forma cuantitativa de evaluar el TAE en distintas regiones y poder corroborar precisamente eso que les estoy mencionando. La antena pétalos es capaz de las configuraciones más complejas, para las configuraciones de muchas piernas. Y bueno, precisamente eso es lo importante que podemos concluir. Es que estos resultados que proporciona la antena pétalos muestran una gran concordancia, los resultados numéricos muestran una gran concordancia. Se puede observar una clara mejora de la sensibilidad, considerando que la comparación se realizó con una antena de 8 piernas, y estos resultados muestran que es factible construir un resonador de volumen con una mejor sensibilidad y con una uniformidad similar a una antena de más piernas. ¿Qué más? A través de la distribución de los mapas, a través de esta inspección visual y a través de la evaluación de del campo eléctrico a lo largo de estas líneas, vimos que la antena pétalos también es capaz de reducir la deposición de la energía. Estos valores pueden servir para evaluar nuevos diseños de antenas jaula de pájaro y así evitarnos las complicaciones de la simulación en la realidad, digamos, llevar la antena a la realidad, en el sentido de que sería más costoso por los capacitores, más porque es mi primera vez construyendo una antena de radiofrecuencia, entonces seguramente echaría a perder muchos. También porque no pongo en riesgo a la muestra animal, no pongo en riesgo al ratón que meta ahí, y también es más rápido en la evaluación de la antena jaula de pájaros. Es sin duda que estos resultados pues no son ciertamente perfectos y hay que seguir trabajando. Una de esas cosas, como les menciono, es la implementación de un fantoma con propiedades más apegadas a la realidad, hueso, tejidos, órganos, para así observar la distribución del TAE en distintas regiones y poder cerciorarnos que efectivamente la antena pétalos es capaz de proporcionarnos
una reducción de la deposición de la energía. Y bueno, otra cosa al revisar el circuito de ajuste de impedancia. Posiblemente ahí tenga un error que se ve reflejado en esta baja penetración y interacción de los puertos, interacción de los parámetros S12 y S21. Entonces, ya vimos que la distribución de la corriente a lo largo de la antena pétalo nos está V1 que son comparables a una antena de más piernas. Entonces este es un diseño que sí es viable, que sí es bastante viable. Y ya vimos que en esta configuración nos está dando buenos resultados. Lo que sigue, que también podría ser parte de la solución, es modificar un poco la estructura. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos la imagen. Vámonos a la imagen. ¿Qué estamos viendo? Los 4 pétalos están en la misma dirección. Entonces lo que se propone es intercalar estos pétalos. En primer lugar, así podríamos llenar los espacios vacíos que quedan aquí, como lo pueden ver, entre la separación de las piernas. Entonces eso podría mejorar la uniformidad de campo magnético de uno. Pero otra cosa bastante importante es que separamos aún más los anillos. ¿Y eso en qué se ve traducido? En una menor inductancia mutua, menor resistencia y mejor cociente señal de ruido. Es lo que queremos. Bueno, los resultados presentados no son ciertamente perfectos. Eso, este trabajo, esta presentación, de verdad espero que así sea, puede servir de una guía para el próximo constructor de antenas de radiofrecuencia. Al menos tenga las nociones, los conceptos más básicos por los que pueda empezar, con los que pueda encaminarse a este mundo de las antenas de radiofrecuencia. También mis resultados sirven para evaluar antenas ya existentes o nuevos diseños, nuevas configuraciones novedosas. Entonces, para aplicaciones preclínicas, clínicas, y de verdad, a pesar de que me costó mucho, a pesar de que hubieran ciertos errores, me voy muy satisfecho de esta experiencia al construir las antenas de radiofrecuencia. Como les mencioné, no existe una metodología, no existe una receta que podamos seguir para la construcción de las antenas y espero que mi trabajo sea un parteaguas para que al menos el próximo constructor de antenas de radiofrecuencia no se dilate tanto investigando o tenga lagunas en el proceso y pueda ir directamente a empezar su diseño. Y bueno, ese es el primer paso. Me siento bastante orgulloso después de tantos problemas, después de lo sucedido ayer, con lo que está sucediendo hoy, con mi presentación. Pues la verdad es que me siento muy orgulloso. Ya sé la metodología de la evaluación de las antenas, ya sé la metodología para la construcción de las mismas. ¿Qué me hace falta? La verdad estoy muy emocionado porque de mi modelo de antena pétalo de que está en la simulación llevarla a la realidad, poder construirla. De verdad eso es lo que más me emociona. Pues bueno, problemas que han ocurrido a lo largo de esta presentación y hay claro, no creo que no se me escuchó. Sí se me escucha o ahora sí. Ahí ya se empezó a escuchar. Sí se me escucha. Sí te escuchamos. Ok, Te escuchamos, muchas gracias. Sí. Con dificultades, pero te escuchamos. Okay. Menos mal que hablamos español. Sí. Porque es la lengua materna, porque si tuviéramos inglés, sería un problema. Ok, muy bien. Rodrigo, ¿has terminado? Rodrigo. Sí, terminé. No sé desde dónde no me escucharon. Sí, escucharon las conclusiones y todo. Yo tengo aquí un mensaje de la doctora Navarro a las 10:55. Sí, yo creo que fue casi todo.
Sí, sí, las conclusiones sí que las escuchamos, solamente Ok. al final, la parte de la despedida, pero ahora te oímos de nuevo, sí. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, pasemos a las preguntas y respuestas. Iniciamos con la doctora Ok. Navarro de Lara. Por favor, doctora. Ajá. Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, lo primero es que, Rodrigo, quisiera puntualizar un par de cosas que creo que Sí. no son correctas en el trabajo, ¿vale? Lo comenté en mi revisión, pero no sé si fueron suficientemente explícitas. Primero, tú hablas que construyes la antena sin fantoma. Normalmente, cuando tú vas a diseñar una antena y la vas a simular y la vas a construir, lo haces con una carga, con un fantoma, o bien con una... porque lo que quieres hacer realmente es hacer imágenes de una persona. Entonces, tienes que hacerlo lo más similar a la aplicación real, ¿no? Entonces, tú lo hiciste al revés, solamente hiciste para cuando es sin carga y luego esperabas Claro, que claro. lo mismo fuera. No, normalmente es al revés. Además, de hecho, los Big Cage Codes, las antenas de jaula de pájaro, las grandes de los escáneres, incluso tienen lo que llaman condensadores streamer de los variables, que incluso puedes cambiarlo, incluso ajustan un poco esos valores, que ajustan la frecuencia de resonancia y el matching y el tuning. Luego el otro punto que tú comentabas es el tema del S12, que lo que quieres es tener un 0. No. El S12 es el aislamiento entre los puertos. Y el aislamiento entre los puertos tienes que intentar que sea el máximo para conseguir una mejor, que los puertos sean independientes y puedas tener el B1+, es decir, conseguir la cuadratura lo mejor posible. Entonces, cuando tú hiciste el diseño, cuando hiciste la optimización de tus parámetros, tenías que haber puesto esas dos condiciones, tanto que el matching sea más o menos mejor de menos 20 dB con tu fantoma dentro y el aislamiento al menos llegar a menos 15 dB o lo más alto que se pueda. Esos son parámetros muy importantes que, sobre todo el de S12, creo que no llegaste a entender bien por qué es tan importante. Esos son uno de los puntos que he visto. Luego también el tema de, por ejemplo, cuando tú conectaste todas tus condensadores, lo haces en puertos discretos. Yo mi experiencia, al menos, seguramente también se puede hacer, pero mi experiencia es utilizar siempre puertos diferenciales para conectar los condensadores, exactamente como lo haces en el dibujo, entre los dos. Y siempre utilizar un poquito también de resistencia para simular un poquito la resistencia parasitaria de los condensadores, para tener valores más reales, digámoslo así. Y luego, a ver, Sí. lo he puesto... Sobre todo esas cosas. Y luego el tema de simplemente, cuando estás intentando comparar dos antenas, es muy importante tener al menos las barras estas de colores, al menos los mismos colores, porque si no es muy difícil comparar. Tú ves colores, pero claro, en uno es el doble que el otro, entonces es mucho mejor. Pues sí, seguramente es mucho mejor, pero si no pones los valores, las barras con los mismas o de una forma uniforme, es muy difícil hacer la comparación. De todas formas, yo creo que estoy convencida de que el diseño este de pétalos seguramente puede reducir el SAR, ¿no? El TAE. Tiene buena pinta. Lo que pasa es que es difícil si la antena no está optimizada al fantoma. Y, por ejemplo, también el fantoma utilizasteis unos valores de conductividad súper altos. No sé por qué, porque realmente el tejido biológico no suele tener esos valores de conductividad. Esos eran los puntos más así importantes que quería. Creo que intenté transmitírtelos en el reporte que te hice y me gustaría también que los comentaras o si has pensado sobre ello o qué te parece o eso. Bueno, eso es todo, no quiero tampoco. Sí, claro. Sí, bueno, no lo he escuchado bien, pero Perdona, bueno, ¿se escuchó bien o es mi conexión o es...? No, es mi problema, es mi problema, es mi problema. Pero sí entendí la última parte. Y sí he pensado mucho en los comentarios
No te oímos. que usted que me mandó. Primero le quiero agradecer por los mismos. El fantoma que utilicé de solución salina, pues sí, tiene No, no te escuchamos, no te oímos. Te hemos perdido. Oye, ¿Estás ahí, Rodrigo? Ah, sí. Ya, ahí está, listo. Ahora sí me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora te escuchamos con eco, pero Sí, te sí me escuchamos. Ahora no te escuchamos nada. No te escuchamos, Rodrigo. Estás hablando, pero yo no te escucho al menos. Yo creo que está hablando, yo no escucho a nadie. él como que no sabe, no se ha Sí, enterado no, de que no, no lo no. oímos. No, no nos escucha. A ver si... Sí, no nos escuchan. No, no. Yo creo que tiene problemas él. Sí. Sí, está hablando, pero... ¿Alguien Sí, tiene sí, su...? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, Rodrigo, no te Ahora escuchamos sí. todo lo anterior. pero se quitó el micrófono. Una cosa al otra. Lo voy a bajar tantito para ver si me escuchan mejor. Sí, Pues sí, ahora te había estado escuchamos. pensando en el problema de utilizar un fantoma con una conductividad tan alta, pero en cierto modo la relación es, bueno, recordemos la ecuación de el TAE, que es la conductividad sobre la densidad del material por la magnitud del campo eléctrico. Entonces, digamos que el cociente es el constante, es una constante, al menos para mi fantoma, ya que está completamente lleno de solución salina. Entonces, si hacemos el cociente de la solución salina sobre la densidad del agua, que es de 1000, dejémoslo así, pues sería de 0.003. Entonces, si le metemos un tejido biológico, si hacemos esa comparación numérica, pues sería de alrededor de, en la piel, es de 0.25 la conductividad. Entonces, si hacemos el cociente, pues estaríamos hablando de 0.00025, ¿no? Y precisamente eso, yo le quiero llegar por ese lado, por el hecho de que utilicé un material con una conductividad mayor, pues creo que la antena por sí sola podría garantizar que para tejidos que tengan una conductividad menor se comporte como lo esperado. De cierto modo, utilicé la solución salina simplemente para llenar el material para el fantoma, que fue también los materiales propuestos por mi tutor, también por otro profesor. Entonces, pues sí, utilicé esos valores. Pero como le menciono, yo creo que desde esa perspectiva de considerar este cociente, pues creo que es ventajoso porque estamos asegurando que la antena, bajo un comportamiento más extremo, digamos, pues presenta un TAE reducido en comparación a la antena de 8 piernas, es menor. Entonces, Sí, está claro que para hacer una comparación no importa, pero es solamente te digo para normalmente cuando uno diseña una antena y tal y quiere saber, porque lo importante es que tú no trates la antena ni el aislamiento para un fantoma, adaptado al fantoma, sino que lo hiciste sin fantoma, entonces eso pues no tiene gran efecto. Pero lo importante, pienso que tienes que recordar es eso, que tienes que utilizarlo siempre o hacer al menos las simulaciones con un fantoma, porque eso es lo que tú quieres ver, eso es lo que quieres, que el campo magnético sea uniforme y bajo el SAR. Y pues también conseguir un gran aislamiento entre puertos. Creo que son los dos puntos que yo te daría para el futuro de tu carrera, si quieres seguir haciendo estas cosas que tienes que aprender y mejorar. Sí, ok, muchas gracias. Sí. ¿Eso es todo, doctora Navarro? Sí, por ok, mi parte. Gracias. Doctor Oscar Sucre, por favor, si quiere usted ser tan amable de disparar. Bueno, primero, agradecido de estar aquí. En todos mis años trabajando en resonancia magnética es la primera vez que hablo en español de resonancia magnética, lo cual me tiene bien contento.
Es nuestro idioma que hay que defender. Sí, así es. Bueno, Rodrigo, en primer lugar, te felicito, un lindo trabajo. Creo que lograste el objetivo que te propusiste, que era demostrar que la antena de pétalos tiene como un performance, un rendimiento, tiene unas cualidades respecto a la antena de 8 piernas que la hace ventajosa, la hace interesante, en el sentido de que tiene un TAE menor. Y creo que ese resultado era de prever incluso cuando tú veías las curvas de resonancia. Una de las curvas de resonancia que creo que cuando ponías el Phantom, la pérdida, cuando ponías el Phantom, creo que la curva de resonancia para la antena de 4 pétalos se distorsionó menos. ¿De acuerdo? Oh, Se distorsionó menos que aquella que tenía la curva de la antena de 8 piernas. Y eso lo que te está diciendo es que tienes unos campos eléctricos menores, tienes una componente reactiva menor en la impedancia de la antena, que, claro, te va a llevar a tener campos eléctricos menores y entonces por eso tienes el TAE más bajo. Pues. ¿Okay? O sea, todos tus resultados más o menos apuntan en la misma línea. Y creo que tu exposición refleja una comprensión cabal de los conceptos. Eso debo decirlo. O sea, en ese sentido, ha hecho bien tu trabajo. Tengo unas observaciones. La primera de ellas es que hay un detalle que dijiste, que es que la conducción en el agua de mar, como tú pusiste, no se debe a los iones de hidrógeno, se debe más bien a los iones de sal, la sal que está disuelta en el agua. ¿Okay? Entonces, esa es la que es responsable de la conducción. El agua por sí sola no conduce. El agua lo que puede ser es polarizada, pero ella no conduce electricidad. Entonces, eso es un detallito allí que quería observar. Lo otro, una cosa que quisiera me explicaras un poco. Sí. Hay algo que dijiste, que la inductancia tiene que ver con el coeficiente de señal ruido. Quisiera que me explicaras un poco más de eso. ¿Cómo entiendes tú eso? La inductancia de la antena está relacionada con el coeficiente señal ruido. ¿Cómo interpretas tú eso? Explícame un poco más de esa frase, porque la mencionaste, la dijiste en la exposición y la has dicho también en tu reporte. Ok, pues yo lo veía desde la inductancia mutua que existe entre los elementos conductores, que serían las piernas, tal cual. Que eso por sí solo, la inductancia que se está generando, está originando una oposición a la corriente, ¿no? Que es la resistencia. Entonces, esta resistencia que está sumando más la resistencia propia de los materiales que conforman el diseño tal cual, pues afecta pues, directamente el cociente señal ruido. Ok, ¿Sí? okay. Te sugiero que revises eso. Te sugiero que revises eso que acabas de decir, porque sí. En sí la inductancia no es que se oponga, no es una manifestación de oponerse. Acuérdate que tú estás en régimen AC, ¿ok? Ok. Estás en régimen AC. Entonces la inductancia es una forma es una forma de impedancia, o sea, es una forma de conducción que va a presentar tu elemento, ¿está bien? Que simplemente va a producir una corriente en antifase respecto al voltaje. Eso en sí no es malo, no va a hacer que la señal disminuya, no te va a introducir ruido. Lo único que va a hacer es cambiar la frecuencia de resonancia. El elemento más importante, y sobre todo es la que te va a generar ruido, es la resistencia. Y la resistencia en el sentido, la resistencia, pues, la componente real de la impedancia. ¿Okay? Eso es lo que te va a generar ruido de una manera más firme. Porque es lo que va con el ruido de Johnson. Si tú estás trabajando a bajo campo, si tú estás trabajando a 300 MHz, claro, se sabe que el mayor generador de ruido no viene de la bobina, sino de la muestra, de las corrientes óhmicas que se establecen
en el cuerpo humano, en la solución salina, en tu muestra, en el ratón, en lo que tú quieras. Entonces, no pienses que es la inductancia que te va a generar problemas, es más bien la componente real de la impedancia, lo que te puede generar ruido, ¿ok? Y que te va a disminuir la señal ruido. ¿Ok? Y bueno, eso era mi comentario, te felicito y bueno, todo el éxito del mundo. Una observación más es, por tu manera de hablar, creo que tienes ganas de construir la antena. Por tu manera de hablar, creo que tienes ganas, tienes planificado construir la antena, vas a hacerla. Sí, sí, tengo muchas ganas de hacerla, la verdad. Sí. Ok, te felicito y te deseo todo el éxito, porque una cosa es lo que uno puede hacer con la computadora, que todo es bonito, en el aire acondicionado, cómodo, tomando café, y otra cosa es lidiar con los analizadores de espectro, con los testers, buscar el componente, hacer que los dioses conjuguen sus fuerzas para que todo funcione, eso es otro mundo. Entonces, bueno, te deseo todo el éxito para en tu futuro profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Sergio, es tu oportunidad. No sé si quieras. Gracias. Claro, retomando un poco las palabras del doctor Oscar, Rodrigo, ¿por qué hacer simulaciones? ¿Por qué es el interés de hacer una simulación de una antena de radiofrecuencia? ¿A qué te ayudaría, a qué te ayuda esto? Y en la simulación pude observar que no incluiste el cable, no incluiste la carcasa. Entonces, ¿qué sucede con estas, precisamente en la simulación con los resultados que obtuviste si hubieras incluido estos demás componentes? Perdón, ¿qué componentes los podría repetir, por favor? Por ejemplo, la carcasa de la antena, las almohadillas, los cables, sí, los sí, conectores. Sí. Ok, sí, ya veo. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, sin duda yo creo que una simulación nos ayuda a reducir los costos, en este caso de la evaluación de las antenas de radiofrecuencia. En primer lugar, porque no hay institutos y centros que cuenten con un resonador que tenga esa intensidad de campo magnético, al menos no tan disponibles o cerca de donde yo vivo. Creo que ese sería un buen punto para abordar, en primer lugar. Lo que yo les mencionaba, justo no estoy metiendo mi modelo animal, mi rata directamente en la antena, en una antena física, cosa que creo que es bastante buena, porque así no la lastimaría. Y pues precisamente con la simulación puedo ver los peligros potenciales que puede otorgar la antena pétalos. Y claro, en la reducción de los costos, no voy a pedirles que me compren un montón de material o utilizar capacitores que de por sí son caros para construir antena que de momento no sé cómo se comporta. Entonces, pues esta es la utilidad de las simulaciones. Ahora, del por qué no metí un sustrato o incluso el blindaje de radiofrecuencia. Bueno, primero el sustrato porque podría afectar la uniformidad del campo magnético de la antena. No lo decidí incluir estructura, tal cual. No quería ver otros componentes y nada más quería observar los resultados obtenidos directamente de la estructura. Esa fue la razón. Ahora, ¿qué pasa si yo les meto más cosas? Por ejemplo, las conexiones coaxiales, que usted también me comentaba. Pues realmente en las simulaciones, y bueno, también gracias a los comentarios de la doctora Lucía, que me recomendó un artículo de cosimulación, precisamente ahí dicen que no se acostumbra en las simulaciones de antenas de radiofrecuencia a hacer las conexiones coaxiales, algunos circuitos externos, digamos, en la antena, porque estos, en todo caso, lo que afectarían es en la uniformidad de campo magnético. Ahora bien, los cables coaxiales, pues sí hay que tener cuidado, porque, como les mencioné, necesita haber un ajuste de impedancia, de lo contrario, bueno, también las soldaduras, porque si no hay unas buenas soldaduras, ni siquiera señal va a haber en mi antena de radiofrecuencia.
Entonces, todo esto podría afectar los patrones de uniformidad que otorga la antena pétalos. Bueno, las antenas de radiofrecuencia en general. Sí. Oye, y hablando un poquito del estándar de oro que es la Bird-Cage Coil, actualmente este tipo de antena se ha dejado de utilizar bastante porque ha sido sustituido por los arreglos de antenas. ¿Por qué no hacer la simulación y comparar esta respuesta de un arreglo de antenas, por ejemplo, de 8 elementos, contra tu antena? O sea, ¿qué podría suceder si se hiciera? ¿Valdría la pena? ¿No valdría la pena? ¿O cuál es la intención de simular una antena en cuadratura como la de pétalos? ¿Cuál es la ventaja, perdón, con respecto a un arreglo de antenas? Bueno, eso igual lo mencioné y también le agradezco a la doctora Lucía por tomarse el tiempo de ponerlo en la revisión. Pues precisamente estas antenas presentan una alta sensibilidad, pero sacrifican la homogeneidad del campo. Entonces son sumamente inhomogéneas. Claro, también hay otras cosas que considerar, ¿no? Como lo que les mencionaba, la elección está en función de la aplicación que se les dé. Si yo quiero ver el campo magnético en una área o en un volumen, entonces yo creo que desde ese punto ya nos podemos dar una idea. Yo creo que la elección está en función de qué es lo que queremos ver, si todo un volumen, y también tenemos que considerar eso, la uniformidad del campo en el interior de la antena. ¿Sí me escuchó? Sí, gracias. Y finalmente, pues, me gustaría... perdón. Sí, adelante. Solamente quería comentar, añadir una cosa a Rodrigo, que sí. piensa, bueno, yo soy de la opinión y creo que las antenas de Bird-Cage Coil, es decir, las antenas de jaula de pájaro, perdón, siguen siendo el estándar. Es decir, yo creo que las agrupaciones son para recibir la señal, pero para el experimento en sí, para hacer la transmisión del experimento, es decir, para producir la excitación de los sprints, todavía la antena de jaula de pájaro es el gold standard. No se consigue una homogeneidad tan alta como con ninguna agrupación de antenas. Lo que pasa es que en el momento que se llega a campos tan elevados como el 7 Tesla, tenemos los problemas debido a la frecuencia tan elevada que ya no conseguimos esa homogeneidad con las antenas de jaula de pájaros. Pero al menos para los sistemas clínicos hasta 3 Tesla sigue siendo el gold estándar. Y lo que se hace es la combinación de ambos, es decir, transmisión con la de jaula de pájaros y recepción con la de agrupación de antenas, que son mucho más sensibles y juntándolos, pues aumentar lo que se está haciendo la imagen de ello, ¿no? Eso solamente quería comentar eso, pero me parece que Rodríguez ha entendido bien la diferencia entre los dos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Finalmente, Rodrigo, o sea, ¿cuál es la diferencia de utilizar el CST, el software que empleaste contra otros, como el Console, contra el EM Software? No sé, ¿por qué utilizar CST? Finalmente, sería mi última pregunta. Gracias. Okay. Bueno, en primer lugar, yo creo que el único software que pude revisar muy brevemente fue el Bird-Cage Builder, me parece que se llama. Entonces, yo creo que la gran ventaja que tiene el software en comparación a ese, no solamente es la interfaz, yo creo que por la sencillez de todo el software y también las herramientas que tiene en el ajuste en la sintonía con la cosimulación, que personalmente yo creo que eso fue lo que definió, no sé si en el Bird-Cage Builder también utilizan cosimulación, pero a través de la perspectiva de la cosimulación, pues creo que no solamente reducí los tiempos de la simulación, que me tomaba mucho tiempo, me tomaba alrededor de unas 6, 7 horas o más. Entonces yo creo que en sí la diferencia está yo creo que también en los métodos numéricos empleados, ya que el CST cuenta con los métodos numéricos que son, al menos lo que investigué, son los más utilizados para este tipo de discretización de las estructuras y cálculo de los campos electromagnéticos.
¿Sí? ¿Sí me escucha, profesor? Gracias, Rodrigo. Pues también me quiero sumar a la felicitación. Salieron muy bien los resultados. Creo que demostraste lo que querías hacer, cumpliste los objetivos. Y fue buena charla. Gracias. Gracias, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, ya me corresponde a mí cerrar. Y como yo dirigí esto, pues a lo mejor resulto ser el más rudo. Pero, a ver, Rodrigo, retomando las preguntas de la doctora Navarro, ¿por qué? O sea, ¿hacia dónde vas? Primero haces la simulación y lo haces en vacío, es decir, no hay nada dentro, y luego le metes un fantoma, pero sigue quedando la duda. ¿Qué es lo que más nos interesa, el fantoma o el vacío, por un lado? Y por el otro lado, ¿qué tipo de fantoma ideal quisieras usar en la simulación? Ok, bueno, la primera pregunta, sin duda, mi intención es evaluar la antena de radiofrecuencia sin nada. Incluso por eso no metí sustratos. Solo quería ver el comportamiento de la antena pétalos. Eso fue lo primero que hice. Tanto en la antena de 8 piernas como en la antena, en esta nueva configuración novedosa. Esa es la razón. Quería observar cómo se comporta la antena sin nada. Claro, nos va a importar más cuando tenga algo adentro. Esa es la finalidad. Meter una muestra biológica, meter una persona, un modelo animal, una rata. Y bueno, contestando a la siguiente pregunta, pues es eso. Quisiera meter una cabeza de rata completo para precisamente lo que les mencionaba, evaluar el TAE, evaluar el SAR en las distintas regiones y poder tener una forma cuantitativa de precisamente corroborar que la antena pétalos es capaz de reducir la deposición de energía en distintos materiales, con distintos comportamientos, digamos. Entonces, por eso me gustaría implementar un fantoma más apegado a la realidad. Sin duda es lo que buscamos, sin duda eso es lo más óptimo, precisamente para observar el campo magnético. Pero, como le menciono, lo primero que se hizo es tal cual la estructura. De hecho, eso es otra cosa, del por qué no utilicé un blindaje de radiofrecuencia o un espejo, que también son usuales. De hecho, en muchos artículos los encontré, cosa que yo lo veo innecesario ya en este punto. Creo que el doctor Sergio se habrá dado cuenta por todas las preguntas que le hice, pero ya en este punto me doy cuenta que primero se necesita evaluar la antena. Si es capaz mi antena de proporcionar una uniformidad justo en el centro, justo en el interior de la antena, pues ya no es necesario agregar un blindaje, ya no es necesario agregar el espejo. Entonces, es por eso, doctor Alfredo. O sea, realmente lo que querías primero, o lo que uno busca primero, es ver si te da algo la antena vacía, porque si la uniformidad de la antena vacía es muy mala, pues a lo mejor ya no nos interesa seguir, ¿no? Es un poquito o un mucho ir al revés, ¿no? Porque usualmente, necesariamente a todos nos gusta una condición más cercana a la realidad, ¿no? Ahora, otro punto intermedio es hacer ¿cómo se llama? Un fantoma digital del órgano o de los órganos de los que quiere obtener una imagen. Ahí probablemente también es mi responsabilidad no haber hecho esa aclaración e insistir que en el documento algo así se mencionara, ¿no? ¿Sí? Y luego lo mismo sobre los parámetros ahí, ¿qué fue lo que pasó? O sea, porque necesariamente una vez que metes la carga o el fantoma, pues las cosas cambian muchísimo. Aunque si nada te da un aislamiento de, digamos, 15 dB, ¿eso te alienta a seguir? ¿O dices, mejor ya no le muevo, ya no le quito? ¿Qué te gustaría hacer?
¿O qué propondrías hacer ahora que ya tienes las simulaciones? Bueno, sin duda. Manos vacías. Claro. Bueno, sin duda sí, me gustaría revisar eso. Eso es algo bastante importante. Le había estado dando muchas vueltas desde ya bastante tiempo. Y en primer lugar, el hecho de no cambiar los capacitores una vez cargada la antena fue precisamente eso, mi idea de qué pasa si yo meto otras cosas. No voy a tener la oportunidad, no voy a poder tener los recursos de estar cambiando los capacitores y volver a hacer todo el ajuste y la sintonía. Entonces, por eso que decidí no cambiar los valores de los capacitores empleados tal cual en la estructura de la antena. Pero ojo, ahí está la posibilidad de hacer la corrección en el circuito de ajuste de impedancia. Y de hecho, esa es una de las grandes ventajas también de la cosimulación, que me lo permite hacer. Y yo creo que también de lo que mencionaba la doctora Lucía, es estos trimmers, que son variables, sin la necesidad de modificar la antena tal cual. Entonces, por ese lado, tengo toda la intención de, si ya llevo mi modelo a la realidad, y bueno, no solamente eso, sino primero hacer la comprobación metiendo un modelo de rata tal cual, modificando la estructura, como les mencioné. Yo creo que eso podría ayudar muchísimo en la uniformidad del campo magnético. Entonces, una vez tenga eso, pues sí, efectivamente necesito revisar esa red de ajuste de impedancia. Pero quiero hacerlo, la verdad es que sí quiero hacerlo. Muy bien, eso suena excelente. Ahora hay otro punto importante que salta a la luz ahí, es que la simulación del TAE o del SAR es muy importante, y no solo porque te ofrece cierta información del tejido del que pretende sacar una imagen y ver qué tanto se va a calentar. El punto importante aquí es que no tenemos otra manera de medir el TAE. Es decir, no hay un dosímetro que te permita medir de forma directa o indirecta cuál es el posible daño que le puedes estar causando a la muestra. Entonces, eso también hace muy importante el uso de de la simulación. ¿Sí? Bueno, muy bien. Yo creo que antes de que vuelva a temblar, aquí le dejamos y ahora esperamos que Yanalte nos pase al otro cuarto para platicar un poquito. Sí, ¿Sí? ahorita Muchas les voy a gracias. enviar pues no sé si les llega como invitación o qué, pero los voy a ir agregando. Alfredo. Gracias. Déjame ver si les aparece algo me dicen. Según yo ya están. ¿Sí? ¿Es correcto? No sé. No, a mí suele aparecer un break. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Okay. Ajá. Entonces, ustedes van allá y regresan acá. No, yo hago una pausa en la grabación y cuando vuelvan ya seguimos con el protocolo. Gracias. Práctica profesional supervisada a través de la plataforma Zoom mediante videoconferencia con clave 81 59 16 13 81 9. El 8 de septiembre de 2021 se celebró la presentación oral del trabajo realizado que para obtener el título de físico biomédico en ciencias médicas y de la salud por la modalidad de práctica profesional supervisada, sustentó Rodrigo Ruiz Nava, de nacionalidad mexicana, registrado con el número de cuenta 31 41 70 31 2, quien cursó los estudios en el periodo comprendido de 2017-1 a 2021-1, académicos señalados en el plan de estudios correspondiente. Habiendo presentado el reporte titulado Simulación del desempeño de antenas CRF para imagenología transnacional por resonancia magnética, bajo la supervisión del doctor Alfredo O'Donnell. Okay, yes. Los invitados especialistas presentes, así como su tutor, emitieron la siguiente opinión sobre exposición. El estudiante cumplió los objetivos de su trabajo al proyecto de investigación usando apropiadamente el software y conociendo la herramienta.
además de conocer los conceptos fundamentales de la técnica. Realizó una correcta simulación de la antena propuesta y profundizó en la temática. Se dio por concluido el acto académico con las firmas de los invitados especialistas que asistieron, así como del tutor del estudiante. Doctora Lucía Isabel Navarro de Lara, doctor Elías Sucre Reyes, doctor Enrique Solís Nájera y doctor Alfredo Odón Rodríguez González. Por mi raza hablará el espíritu. La suscrita, coordinadora de la licenciatura de Física Biomédica, certifica que las firmas son auténticas y corresponden a los invitados asistentes y al tutor, doctor Lucía Medina Gómez. Muchas felicidades, Rodrigo. Bienvenido. Felicidades. 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 Mucho éxito en tu futuro. Felicidades. Mucho éxito en tu futuro. Felicidades, Ro. Los Bueno, segundos- ojalá nos veamos y nos brindes una cerveza, ¿vale? Por favor, al menos. Algún momento en el futuro. Claro. Tengo guardado tu nombre. Sí, pero sin seísmo, por favor, sin movimientos de tierra, por favor. Esos vendrán después. Ahora, Checo, ¿quieres leer la toma de Adelante, protesta? sí. Procedo con la toma de protesta, Rodrigo. Entonces, el documento dice así: desde este recinto y en su libre y entera voluntad, protesta usted que como profesional, como universitario y como individuo, apegará su actuación a los lineamientos éticos y científicos que en su conciencia la universidad ha sembrado con objeto de hacerle un miembro digno y útil a la sociedad, que jamás con sus actos traicionará la confianza que la nación, a través de su máxima casa de estudios, ha depositado en usted, y que se desempeñará teniendo siempre en cuenta el bien de México, sus destinos en el orden de la cultura y los inmutables dictados del progreso social de la humanidad. Sí, protesto. Deberá recordar siempre que la ciencia sin ética forma tiranos, que la ética sola hace fanáticos y que por lo tanto, como universitario, es su deber y su derecho combatir la ignorancia, la propia y la ajena, con dignidad y grandeza, fomentando la unidad entre los individuos y la libre expresión de las ideas, sin que por esto dimita de su responsabilidad moral ni abdique de su humanidad. Siendo así las 11:59 horas del 8 de septiembre de 2021, la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi conducto, presenta al Pleno de la Sociedad Mexicana al físico biomédico Rodrigo Ruiz Nava, a quien el testimonio de sus maestros le es favorable y le considera capaz de luchar por aquella y por el bien de México, esperando que la nación le dé el sitio que le corresponda, le reconozca y premie por sus méritos o le reconvenga si falta a ellos. Felicidades. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Pues yo creo que ya no sé qué siga. Yo sé que usualmente sigue una comida, pero ya así ya... Esa me la apunto, ¿eh? Esa la apunto. Esa me la Sí, deben. sí. Sí, eso lo anotamos. Eso no se va a quedar así. Bueno, Eso no se va a conste, quedar así. nada más traten de no venir en septiembre porque recuerden que en ese mes tiembla. Y Bien, bienvenidos cuando quieran venir, ¿eh?